Hola, hola, hola. Buenas noches, amigos del CEAP, del Centro de Especialización y Atención Psicológica. Hoy es jueves de Psicología Infanto-Juvenil. Mi nombre es María Esther Flores, soy la directora del CEAP. Y bueno, pues el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema súper interesante, súper importante y bueno, pues les pedimos que nos ayuden a compartir porque este tema sí creo que necesita ser difundido porque, bueno, vamos a estar hablando de las estrategias de neuroestimulación para niños con TEA, que es el trastorno del espectro autista. Vamos a comprender que el espectro autista es como un abanico, ¿no? Que va desde lo más leve, pasando por lo intermedio, hasta casos más severos, que conocemos como autismo profundo, y los más leves que conocemos como autismo de alto funcionamiento. Pero todos estos casos es importante conocer. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre las características de este trastorno. ¿Cuáles podrían ser los datos que nos pueden dar alguna señal de alerta para poder saber hacia dónde dirigirnos? ¿Qué tipo de valoración es la que se requiere? Etcétera. Para eso invitamos el día de hoy a una experta en el tema. Ella es la psicóloga Iliané, que hizo estudios en neuropsicología, hizo un posgrado en neuropsicología y ha trabajado con este espectro desde hace años. Ella nos acompaña es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, bueno, pues pertenece o es adscrita al CEAP, al Centro de Especialización y Atención Psicológica. Le quiero dar la bienvenida y créanme que vamos a estar en buenas manos para que nos vaya explicando todo este tema a profundidad. Bienvenida, mi Hola, querida maestra Iliane. Buenas noches, ¿cómo está? buenas noches, Esther, por acá bien. Muchas gracias por la presentación. Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a entrar en materia. Como siempre, les recuerdo a través de los comentarios aquí abajo, si necesitan hacer alguna pregunta, si necesitan darnos algún comentario, siéntanse en completa libertad. María José, bienvenida. Dices que se traba un poquito. Vamos a intentar que el audio, no tocar el tablero para que el audio no se esté trabando. María José, gracias por decirnos. Y bueno, pues vamos a comenzar, Iliane. Para empezar, sí me gustaría que nos contaras cómo podemos entender el espectro autista. Bueno, para entender el espectro autista tenemos que partir por las conceptualizaciones que existen, ¿no? Es un trastorno del desarrollo y afecciones que se manifiestan en la primera infancia y en la mayoría de los casos persisten a lo largo de la vida y están marcados por la presencia de un desarrollo alterado de la capacidad de la interacción y la comunicación social y un repertorio limitado de actividades e intereses. A veces este trastorno viene acompañado de discapacidad intelectual y del lenguaje, y estas manifestaciones van a variar en cuanto a las combinaciones y la gravedad de los síntomas que presentan los pacientes, que es lo que estabas diciendo al inicio de la presentación. Perfecto. Entonces, vamos a entender que sobre todo vamos a detectar estas señales en la infancia. ¿Desde qué edad, Iliané, y qué tipo de señales nos tienen que poner el foquito en alerta? Bueno, la edad que fundamentalmente se realiza el diagnóstico es a partir de los 3 años, pero existen estudios que refieren que a los 18 meses ya hay síntomas que son persistentes y que pueden darnos alarmas de que pueda tener autismo. Pero digamos que estas manifestaciones se basan a partir de criterios cualitativos que van a depender de la severidad del caso, que es lo que estabas diciendo al inicio. Ujú. Entonces, para hablar un poco de la severidad,
y de las manifestaciones más generales, es importante aclarar que estas manifestaciones van a ser diferentes, teniendo en cuenta que en cada niño se va a manifestar de una manera diferente, pero existen algunas características similares que pueden ser estas, digamos, esta luz que nos puede decir que es autismo, ¿no? Entre ellas tenemos el deterioro en el uso de múltiples conductas no verbales. Por ejemplo, dificultades para mantener el contacto visual, dificultades en las expresiones faciales, en las posturas corporales y los gestos que van a regular la interacción social. También va a haber un fallo en el desarrollo de las relaciones con otros niños, ya sea porque hay dificultades en el interés, o sea, estos niños no muestran interés por la comunicación con los otros niños o incluso porque hay una falta de conciencia de la existencia de los otros niños. También hay una ausencia de interés espontáneo de compartir diversas aproximaciones, digamos, emocionales o diversiones que son comunes en determinadas edades, ¿no? Y también, pues, no van a señalar objetos. Ok, no... déjame. Ok. ¿Paro? Ok, déjame hacer un recuento. Entonces, lo que nos estás diciendo es que si conocemos a algún estudiante, algún sobrino o incluso alguien en nuestro hogar, ¿no? Alguien que conviva con nosotros y es un pequeño entre año y medio, a lo mejor 2 años, y queremos compartir con él, jugar con él y decirle, mira mi bolsita o mira mis lápices, ¿no? Este niño va a tener ciertas dificultades en aproximarse, va a tener dificultades para compartir o para hacerte caso, digamos, en cuanto a que tú le estás ofreciendo juguetes, le estás ofreciendo objetos y a lo mejor vamos a empezar a notar que hay ciertas dificultades. Algunas mamás nos dicen, parece que me ve o parece que me escucha, pero como si no le importara lo que yo le estoy mostrando, ¿no? Como si no le prestara interés a eso, ¿cierto? Ajá. Y en cuanto, por favor, continúa. Bueno, estos son, digamos, los criterios más generales, a lo que estabas haciendo referencia, pero existen también criterios más particulares que están dirigidos a la comunicación y a las manifestaciones comportamentales que son comunes. Entonces, con respecto a la comunicación, es necesario comprender que los aspectos en la comunicación en estos casos van a ser mucho más complejos de lo que podría suponer un retraso simple en el habla. O sea, los niños autistas, los que son verbales, en ocasiones van a tener dificultades para la comprensión, en particular de preguntas de conceptos abstractos, irónicas o conceptos de doble sentido. Sin embargo, hay otro grupo que van a manifestar un retraso evolutivo o una ausencia total del lenguaje hablado, y estos no van a venir acompañados con intentos compensatorios, como por ejemplo el gesto indicativo o determinados gestos para expresar lo que él necesita. Y también los que hablan con cierta fluidez van a tener dificultades para iniciar o mantener una conversación, y pues es muy común el uso repetitivo y estereotipado del lenguaje. Esto es lo referente a la comprensión. Ok, muy bien. Nos va quedando claro entonces que desde muy temprana edad los chiquitos van a tener gestos distintos a los que normalmente tendrían que estar imitando de los adultos o de las personas con quienes conviven. Hay niños, entonces, en este espectro, hay niños que sí logran aprender el habla, adquieren el lenguaje, sin embargo, no se acompañan de ciertos gestos como señalar, como llevar a alguien para, ¿no? Indicando que quieren obtener algo.
Y por otro lado, hay niños que no llegan a desarrollar lenguaje, que ya les toca hablar, ya les toca decir leche, agua, dame, mamá, y no parece que estén apareciendo estas fórmulas de lenguaje, ¿cierto? Sobre todo se nota en el lenguaje expresivo. Ok, y la diferencia con un retardo simple del lenguaje tiene que ver también con que el uso del lenguaje está teniendo ciertas dificultades. Muy bien, maestra. Ahora, cuéntanos, por favor, cómo, ya que detectamos estos puntos rojos, ¿no? Lenguaje, a lo mejor también vemos su actitud general, su comportamiento. ¿Hay alguna otra señal que nos puedas decir, necesita ir a un neurólogo, necesita ir a una valoración? Y si nos compartes, ¿qué tipo de valoración sería la más completa? Sabemos que tiene que ser interdisciplinaria, ¿no? Pero bueno, ¿con quién acudimos de primera instancia? Ok, bueno, con respecto a los otros patrones que ya comienzan a establecer una diferencia con otros trastornos en el desarrollo, serían los patrones conductuales, y los más comunes están relacionados con que estos niños tienen intereses especiales, inusuales, y a menudo van a compartir esos conocimientos con los demás. Pero la diferencia está en que no cuenta el interés del otro, sino solamente del niño. Va a haber una tendencia aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, y cuando estas rutinas dejan de ser rutinas, pues entonces vamos a ver esas rabietas que son muy comunes. Y pues por supuesto los movimientos estereotipados y repetitivos, como por ejemplo correr sin descanso, balancearse, dar vueltas. Y por último va a haber una preocupación persistente por partes de objetos. Van a mostrar esta clásica conducta de poner en fila los juguetes, digamos, o objetos preferidos, y en su juego se van a preocupar por aspectos muy específicos de los objetos, como por ejemplo quizás la rueda del camión, el pelo de la muñeca, y ya estos son los patrones que van a hacer la diferencia con otros trastornos del desarrollo. Ok, entonces si los papás notan que los niños todo el tiempo están poniendo los carritos en orden, todo el tiempo están teniendo conductas muy estereotipadas, ¿no? Muy siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y nosotros queremos intervenir para que esa conducta ya no esté sucediendo, es altamente probable que nuestro niño vaya a tener un berrinche, un desfogue emocional fuerte, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, también ese desfogue emocional es distinto. O sea, no es como tal un berrinche como el que conocemos, ¿no? Sino que tenemos ya ciertas dificultades en poder regresar a la calma, ¿cierto? En poder extinguir ese berrinche y autoconsolarse. Esto le cuesta mucho trabajo a los chiquitos con TEA. Muy bien. Ok, ahora, ¿cómo lo evaluamos? ¿Hacia dónde nos tenemos que movilizar? Bueno, como bien lo dijiste, la atención tiene que ser multidisciplinaria. Generalmente cuando el niño viene a una consulta terapéutica con el neuropsicólogo, quizás ya tiene un diagnóstico establecido. Generalmente este diagnóstico se establece por el psiquiatra infantil, quizás el neurólogo infantil también le puede, digamos, decir a la madre, pero el tipo de terapia a los que digamos, a la que está dirigida en la neuropsicología, más bien es una terapia cualitativa, o sea, a partir de la neuropsicología cualitativa. Pero es necesario señalar que existen diferentes tipos de terapia, ya sea la cognitiva conductual, que también es muy reconocida en estos casos. Pero bueno, me voy a dirigir específicamente a la neuropsicología cualitativa. Y bueno, desde esta perspectiva, lo primero que se establece es un diagnóstico. Ya dije que el niño viene con un diagnóstico de autismo, pero a nosotros, los neuropsicólogos, nos interesa también saber diferentes aspectos que nos van a dar, digamos, lugar al tipo de corrección que necesita este niño. Y los aspectos más importantes que nosotros necesitamos conocer es la situación social de desarrollo, a partir del conocimiento de cómo se va a establecer la interacción con el adulto
y qué tipo de actividad realiza el paciente, tanto con el adulto, con los objetos que le rodean. También para nosotros es importante establecer el nivel real del desarrollo del paciente, que se caracteriza por el conocimiento de lo que él puede hacer por sí solo, a partir de las condiciones que él llega a terapia en cuanto al nivel real del desarrollo del lenguaje, las características del juego y la interacción con el familiar y el terapeuta. También es importante caracterizar su edad psicológica, que no es más que el conocimiento de su actividad rectora, es decir, la evaluación del tipo de juego que desarrolla el niño, cuáles son sus intereses, sus motivaciones, su nivel escolar, en el caso que esté asistiendo a una enseñanza regular, y una vez más, el tipo de comunicación que va a establecer con el adulto y los objetos. Y estos últimos están referidos a los objetos, o sea, cómo él interactúa con los objetos de uso cotidiano y con los objetos que rodean el juego. Y por último, el conocimiento del estado del desarrollo de los factores neuropsicológicos que están referidos a la capacidad de regular y controlar su actividad, a la capacidad del procesamiento y diferenciación de los sonidos del idioma, la capacidad de retener información, el desarrollo espacial, entre otros aspectos. Okay. Lo que nos estás diciendo, maestra Ruiz, es que una valoración neuropsicológica va mucho, mucho más allá del diagnóstico neurológico. Es decir, un neurólogo o un psiquiatra, un psiquiatra, nos pueden ayudar a llegar como tal a la etiqueta, por decirlo así, al diagnóstico. Tiene un trastorno del espectro autista. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque cumple ciertas características que ya nos mencionaste. Ok, y ya tenemos el diagnóstico bien establecido. Médicamente podrán probablemente dar algún tipo de fármaco para ayudar a que sus ansiedades estén controladas, para ayudarlo a dormir mejor, etcétera. Esta es parte que le toca al neurólogo o al psiquiatra. Pero lo que tú nos estás contando es súper importante porque nos estás dando una gran lista de funciones psicológicas y de funciones neuropsicológicas que están en juego en un comportamiento normal, tanto en casa como en la escuela, y que todos estos factores neuropsicológicos permiten o dificultan la adquisición del lenguaje, permiten o dificultan la adquisición en general de la lectoescritura, o también otras situaciones como la buena memorización, el aprendizaje de rutinas, el aprendizaje o la adaptación a cambios, ¿no? Entonces, fíjense, papás y mamás que nos están escuchando y también profesionistas, yo sé que en este momento varios profesionistas están atentos al video. Es muy, muy diferente una valoración que solamente te lleva al diagnóstico general del DSM-5, ¿no? De médico, y toda la valoración que se hace a nivel neuropsicológico. El diagnóstico es totalmente diferente. Por eso se piden diferentes tipos de evaluación. Papá, mamá, cuando el doctor te pide llevar a tu hijo a valoración neuropsicológica, no es para llegar al diagnóstico solamente, es para que aún llegando con el diagnóstico se pueda establecer en el caso particular de tu hijo cómo se encuentra su cerebro en todo lo que nos acaba de decir la maestra Ileané. ¿Cómo está su atención? ¿Cómo está su concentración? ¿Qué pronóstico tenemos de aprendizaje? ¿Cuáles van a ser sus formas predilectas de aprendizaje? ¿Hasta dónde va a poder adquirir lenguaje? Etcétera. Entonces, eso nos lleva obligadamente, Ileané, al siguiente punto, que es, ¿y en casa qué hace? O sea, nos queda claro, bueno, no, perdón. A ver, nos queda claro que hay que hacer muchas cosas por nuestros pequeños desde muy temprana edad, desde casi antes de entrar a maternal, si es posible, ¿no? Ahora, cuéntanos, ¿qué hace un neuropsicólogo en el consultorio? Yo lo llevo al consultorio de un neuropsicólogo, y ¿qué van a hacer con él? ¿Hasta dónde es posible trabajar con él? Bueno, después de la caracterización de todos estos aspectos,
es lo que nos va a dar la información necesaria para crear un plan terapéutico dirigido únicamente a las necesidades del paciente, que es de lo que estabas hablando ahorita, y de manera general, o sea, esto es cuestiones generales. El plan persigue los objetivos como, por ejemplo, crear nuevos aprendizajes, organizar la actividad psicológica y neuropsicológica y lograr una mayor independencia del paciente en las actividades que realiza. Estos son los aspectos más generales porque ya las cuestiones particulares están relacionadas con las necesidades de cada paciente que llega a una consulta neuropsicológica. Perfecto. Y entonces, si nosotros quisiéramos acudir, por ejemplo, contigo a tu consultorio, tú le haces esta valoración al pequeño y tú ya nos vas a decir, mira, conmigo va a trabajar los aspectos de, vamos a suponer, de lenguaje, porque todavía no los adquiere, no nada más en términos de expresión, sino en cómo le va a hacer para comunicarse. Es decir, puede que nuestro niño no logre hablar, ¿no? Sería un autista no verbal, podría no adquirir lenguaje hablado, sin embargo, puede encontrar otras fórmulas de comunicación, como tableros, como dibujos, como señas, etcétera. Bien. Y además de eso, tú nos vas a decir, mira, a tu niño también le va a convenir mucho que se integre en un tratamiento cognitivo-conductual, ¿no? El famosísimo ABA, ¿no? El análisis conductual aplicado, para manejo de berrinches, para ayudarlo a ser independiente en algunas acciones como ir al baño, lavarse las manos, bañarse, comer solo, mantenerse sentado en una mesa, etcétera, ¿cierto? Ahí nosotros ya trabajamos de una manera integral, ¿no? Incluso, no sé si estés de acuerdo conmigo, hasta con las emociones de la familia, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo está la convivencia con el niño, incluso con sus hermanos, etcétera? Entonces, el trabajo que se tiene que hacer es muy integral. Es lo que dices, el trabajo es integral, o sea, el neuropsicólogo se va a ocupar de estos aspectos, ¿no? De reorganizar esta actividad neuropsicológica a partir de la compensación, ¿no? De las habilidades que trae el niño y las nuevas habilidades que nosotros podemos lograr con ese acompañamiento y también con el acompañamiento de la familia. Pero los especialistas cognitivos conductuales también tienen una labor súper importante referente a los aspectos que decías, y pues las cuestiones emocionales tienen que ser tratadas obligatoriamente. Perfecto. Ahora, maestras, docentes, papás, ahorita que nos va a tocar trabajo en casa, ¿no? Docentes, por favor, que van a tener y tienen. Yo les hago públicamente un reconocimiento porque los docentes son expertos en conducta de niños, expertos en emociones de niños y tienen, por si fuera poco, la virtud de tener un buen ojo clínico, ¿no? Entonces, hay que irnos informando de cuáles son esas datos, esas señales que nos pueden dar focos rojos y ¿por qué es importante llevarlos a valoración? Para comenzar lo más temprano que se pueda con la neuroestimulación, con los programas correctivos, porque eso nos facilita no nada más a los terapeutas el avance, sino que la familia completa logra estrategias de adaptación mucho más temprano, mucho más a tiempo. No quiere decir que los niños mayorcitos no lo logren, pero cuanto más temprano se comienza a trabajar con ellos, mejor. Entonces, alertas, profesoras y papás de niños de maternal, alertas, profesores y papás de niños de kinder, ¿sale? Acá es una excelente edad para ir comenzando con este tratamiento. Y ahora, ¿qué estrategias podríamos, Iliane, qué estrategias podríamos recomendar a papás que ya tienen estos pequeños en casa, que ya tienen este diagnóstico ya en términos médicos, pero que quieren trabajar con ellos, que quieren neuroestimular también en casa? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, la estimulación desde casa
va a depender mucho de aquellas cosas que no puede hacer el niño o la niña. Es preciso aclarar que en estos casos una estimulación desde casa no es suficiente. O sea, siempre tiene que ir acompañada de una terapia neuropsicológica, cognitiva conductual o la que ustedes prefieran. Entonces, por ejemplo, si está en la edad preescolar, en la edad del juego, debemos estimularlo. Y, o sea, partiendo de que el juego es uno de los aspectos más importantes que van a propiciar que se den nuevas formaciones psicológicas. Y, por ejemplo, en el caso de que el niño desarrolle un juego que esté basado en la manipulación de objetos, pero este juego sea desorganizado y no tenga un objetivo preciso, entonces debemos propiciar como adultos que esa manipulación tenga sentido, moldeando con ejemplos de para qué sirve el objeto, qué tipo de juego podemos hacer con él. Y durante este mismo juego podemos estimular el desarrollo del lenguaje, incitando que el niño o la niña señale el objeto que quiera agarrar, o sea, poniéndole el nombre que tiene el objeto sin usar diminutivos como la lechita, el vasito, gesticulando adecuadamente el nombre de manera exagerada y enfrente del niño. Entonces, por ejemplo, en el caso de que todavía no se haya desarrollado la manipulación de objetos porque no agarre los mismos, podemos comenzar con ponerle a la vista objetos que sean llamativos. Y como adultos debemos ejemplificarles cómo se agarra y durante esta misma actividad podemos propiciar el desarrollo de la permanencia del objeto, que es sumamente importante. Uno de los juegos recomendados para esto es con ese mismo objeto que nosotros hemos estado estimulando el agarre, podemos esconderlo en una mantita frente al niño y propiciar que el niño busque el objeto. Otro de los juegos que sirven para, por ejemplo, la permanencia del objeto es el conocido de dónde está el bebé, que es parecido a este de esconder el objeto, pero en este caso quien esconde con la manta es la mamá, el papá o el familiar que esté cuidándolo. Y bueno, son muchas actividades, van a depender de la necesidad que tenga el niño, de lo que no pueda hacer. Estos son algunos. De acuerdo. Ahora, si nuestro niño es verbal, ¿no? Si nuestro niño lo que le pasa o lo que hemos notado es que ya desarrolló lenguaje, pero mantiene sus rutinas súper rígidas, tiene o le cuesta un poco de trabajo poder comprender los chistes, el doble sentido de los refranes, por ejemplo, de las metáforas, pero ya adquirió lenguaje. ¿Qué nos recomiendas en casa para trabajar con ellos? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es la comprensión de cuentos sencillos. Podemos empezar por allí, establecer una rutina en la que en algún momento del día nosotros hagamos un cuento, sobre todo por ese establecimiento emocional, ¿no? que se establece cuando la mamá o el papá o ese familiar significativo está haciendo el cuento. Ese cuento que sea sencillo, preferentemente con un libro que tenga imágenes llamativas y que esas imágenes hagan referencia al cuento, podemos utilizarla a partir de la narración del cuento sencillo y luego hacer preguntas muy sencillas de, por ejemplo, a ver, señálame cuál era el personaje más importante del cuento. Todo esto porque nosotros vamos a estar haciendo el cuento con las imágenes del libro. O nosotros mismos podemos hacer las imágenes e inventar un cuento, ¿no? Y mediante la ayuda de estas imágenes podemos ir haciendo preguntas orientadoras que favorezcan la comprensión del cuento. O sea, empezamos por ahí, desde lo más básico, para luego ir complejizándolo con otros aspectos, como por ejemplo la interpretación de música, en el caso de que no sea desagradable escuchar la música, porque como sabemos hay sonidos que son rechazados en ocasiones y podemos igual hacer este mismo ejercicio, pero con una música que sea acorde a la edad del niño y luego hacer esas preguntas orientadoras para comprender la música. Y así con otros aspectos de la vida diaria. Ok, nos hacen una pregunta acá en redes, nos preguntan, ¿cómo le hacemos cuando el niño no quiere meterse en otras actividades? Sus intereses son sumamente estrechos y no quiere
salir o sea, lo que nos quieren dar a entender es que el niño no quiere otra cosa. Lo único que quiere es estos intereses que son tan estrechos. En este caso podrían ser, por ejemplo, dinosaurios, ¿no? Todo lo que quieras con dinosaurios, pero le acercas los carritos, los bloques para armar, etcétera, y estos no le interesan, no quiere jugar con ellos, incluso se voltea, los avienta, ¿no? ¿Cómo lo acercamos hacia abrir, hacia flexibilizarse un poquito a otros intereses? Bueno, primeramente estos intereses no podemos introducirlos de manera brusca. O sea, no podemos, digamos, él está en una actividad, interrumpir esta actividad para, digamos, introducir una actividad de nuestro interés. Entonces, tenemos que buscar, yo sé que a veces es complejo, ¿qué otra cosa puede motivarlo? Probando, por ejemplo, quizás queremos introducir la actividad de interpretar una música o de hacer gestos corporales para el dominio espacial con la música. Entonces tenemos que buscar qué tipo de melodía le es más agradable. Entonces podemos introducir con esa melodía que es agradable, que no tiene que tener una letra, y nosotros mismos inventar la letra. O sea, primeramente ensayar, inventar la letra e ir introduciéndolo con esa melodía que quizás le es agradable, y nuevamente con esa relación afectiva que se establece, que para los niños es sumamente importante, con el cuidador principal. Entonces, mi consejo es, cualquier actividad que nosotros queramos introducir nuevamente, que sea con calma, ir probando qué otra cosa lo puede motivar y partir de esa otra actividad que la pueda motivar a aprovecharnos e introducir ese aprendizaje que queremos. Muy bien. Y cuando los niños ya son mayorcitos, ¿cómo les va en la escuela? ¿Qué tipo de escuelas recomiendas? ¿Qué hacemos con niños ya en edad más escolar, digamos 7, 8 años? Bueno, hay muchos casos que han sido favorables en cuanto a estos aspectos de la educación inclusiva, pero digamos que tenemos que partir de una terapia de acompañamiento. Por ejemplo, en la neuropsicología, ¿qué hacemos nosotros con estos niños que son escolares? Comenzamos a introducir el aprendizaje de la lectoescritura y de las matemáticas. Digamos que si el autismo no viene acompañado de otros trastornos, como dije al inicio, no tiene por qué ser desfavorable el aprendizaje. Lo que tenemos es que, por ejemplo, con ayuda de otros profesionales, introducirlo a una educación inclusiva que realmente vaya a, digamos, aportar en el aprendizaje del niño, y acompañarlo con otros tipos de terapia para favorecer que este proceso se dé de manera adecuada y no solo depender de lo que hace la escuela en estos casos. ¿Tú entonces recomendarías que se busquen colegios que permitan la entrada de un profesional que acompañe al niño en el salón, lo que conocemos como sombra? Ajá, pero también existen otros colegios que son especializados para niños con autismo, que también, digamos que son sumamente favorables para el desarrollo de ellos. De acuerdo, muy bien. De hecho, los niños verbales, los niños con autismo, pero que han desarrollado o adquirido lenguaje, van a estar mucho más adaptados a un colegio, digamos, regular, ¿no? Vamos a llamarle así, y tienen que ser acogidos tanto por el currículum como por toda la inclusión a nivel social, ¿cierto? Ok. ¿Alguna situación que creas que pudiera con más dificultad los niños en la escuela? ¿Qué es lo que más se les va a... Sabemos que cada niño es distinto y depende del grado de severidad, pero algo que tú como psicóloga hayas notado que más se les dificulta cuando ya están escolarizados, ¿qué sería? Una de las dificultades pueden ser las referidas a la comprensión, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo espacial, digamos, a nivel superior, como por ejemplo la comprensión, digamos, de textos que tengan estas cuestiones abstractas, que necesiten de una interpretación que no sea literal.
Quizás también puedan existir dificultades, por ejemplo, en la comprensión de problemas matemáticos que se requiera de una mayor abstracción para poder solucionarlo. Digamos que por ahí pueden estar las mayores dificultades en el aprendizaje, pero bueno, esto va a variar en cada niño y también va a variar en cómo ha recibido el aprendizaje escolar y cómo ha establecido esa experiencia, ¿no? con el aprendizaje. Ok, entonces, para los papás que nos están viendo, ¿cómo deben, fíjense, cómo podría un papá enseñar a sus hijos a ser inclusivos? ¿Qué tendrían que saber los papás cuando su hijo o su hija comparte escuela, comparte banca con un chico que está dentro de este espectro? O sea, como un papá que no tiene un niño autista va... Bueno, digamos que esto va a ser un proceso de negociación, ¿no? De la maestra, los estudiantes y el niño que entra nuevo y que necesita quizás una atención más especializada en comparación a los niños que están en el aula. Quizás en estos aspectos me puedes ayudar más porque digamos que tienes más experiencia, pero digamos que tenemos que partir de que estos niños no tienen, o sea, no podemos verlos como niños diferentes, ¿ya? Como niños con, no sé utilizar la palabra, sino tenemos que tener la conciencia y establecer la conciencia en nuestros hijos que existen niños que aprenden de manera diferente, que tienen una experiencia con los objetos y con la interacción social de manera diferente. Y nosotros, como somos, digamos, estos niños que quizás sean más capaces, juegan un papel fundamental en el desarrollo de los niños que tienen estas diferencias, ¿no? Que tienen este aprendizaje diferente. Entonces, como papás tenemos que hacer, digamos, esta conciencia en nuestros hijos y mostrarles que no es un proceso negativo de que un niño con este tipo de diagnóstico esté en el aula, sino más bien ellos van a ser protagonistas de un proceso de aprendizaje. ¿Y por qué van a ser protagonistas? Porque en cada tarea ellos literal van a agarrar el niñito de la mano y lo van a llevar hacia una zona de desarrollo superior y van a contribuir a que ese aprendizaje se convierta en un ciclo, porque ese proceso no solamente, digamos, es responsabilidad de la maestra, también es responsabilidad de los niños que van a rodear a el niño con este tipo de diagnóstico. Esas palabras nos caen muy bien a todos, ¿no? Porque justamente eso es algo que no nos dicen, es algo que nos cuesta mucho trabajo, que vivimos día con día y que no nos dicen o no nos enseñan a mostrarle a los chicos regulares que somos iguales, que todos tenemos formas distintas de ver el mundo o de adquirir conocimiento y que necesitamos ampliar nuestra visión para poder tolerar y para poder aceptar que existen esas diferencias, incluso apoyar a que este aprendizaje se dé, tal y como lo mencionas. Perfecto, doctora. Ahora, tienes en puerta, cuéntanos por favor, tienes en puerta un taller dirigido a papás de niños TEA, un taller de verano, vamos a llamarle así, un taller de verano dirigido a niños TEA. ¿Qué podemos esperar de este taller? ¿Por qué podría ser interesante para los papás? Bueno, va a ser interesante porque vamos a conocer los aspectos neuropsicológicos del autismo. Y esto, o sea, estas herramientas, ¿no? De conocer los aspectos neuropsicológicos del autismo, pues a los papás al mismo tiempo les va a dar herramientas para hacer una caracterización de su hijo y poder propiciar un adecuado desarrollo, ¿no? Porque no solo vamos a hablar de los aspectos neuropsicológicos, sino también de qué podemos hacer en la casa para nosotros estimular este desarrollo. Partiendo de que en el proceso de aprendizaje suceden dos cosas. Una, la interacción con el adulto. Esa interacción se va a establecer en casa
y con el terapeuta y con los objetos. Y esto es lo que va a propiciar que ese conocimiento se interiorice y se convierta en un nuevo aprendizaje. Entonces, partiendo de esos aspectos, va a ser sumamente importante que los papás se sumen para que nos acompañen en este taller. Ok, nos preguntan si se pueden sumar al taller profesionistas, psicólogos y educadores especiales. Por supuesto que sí, porque también a ellos les va a dar herramientas para trabajar con los niños autistas. Bueno, nos preguntan por psicólogos y educadores especiales, pero yo, que soy fiel admiradora de los docentes, creo que también docentes, si pueden, si quieren enterarse, profundizar más, tener muchos más ejemplos de tanto de conducta señal como de actividades para realizar en un ambiente inclusivo. Yo también sugiero muchísimo este taller que va a ser muy práctico, ¿no? Con cosas muy cercanas, pues, a la vivencia de los pequeños, ¿cierto? Muy bien, entonces, para saber de este taller que va a empezar el 20 de julio, va a ser un taller intensivo de periodos, va a durar hasta agosto, ¿no? Entonces vamos a empezar el 20 de julio. Yo aquí abajo del video les voy a escribir los datos, si me lo permites, maestra, voy a escribir los datos de Iliané para que la contacten y en esta misma página vamos a estar publicitando el taller ya con los datos de costos, fechas, horarios, etcétera. Y bueno, por la situación que estamos viviendo ahorita, evidentemente este taller será en línea, que tiene sus ventajas porque muchos papás de otras partes de la República van a poder unirse si conocen a alguien, si saben de maestras que quieran verdaderamente conocer el fondo, el trasfondo y qué hacer con estos chiquitos, invítenlos, compartan por favor este video y pues nada, agradecerte enormemente, mi querida Iliané, algo que quieras agregar para cerrar, algo que con lo que quieras cerrar tu charla. Bueno, quisiera cerrar mi charla con la concientización de tanto profesionales como familiares que tratan a niños con autismo, que el diagnóstico siempre va a ser favorable dependiendo de las interacciones que nosotros establezcamos con estos niños y de cómo organicemos el aprendizaje. O sea, que a partir de esa visión emancipadora y positiva del aprendizaje, vamos a lograr que estos niños salgan adelante y que en algún momento logren algún tipo de independencia y, digamos, pues lo esperado para cada edad neuropsicológica. Muy bien, pues no me resta más que darte las gracias, Iliané, y gracias por toda la información que compartes con nosotros. Vamos a compartir tus datos para quien le interese el taller de estrategias de neuroestimulación para niños con autismo. Y pues les agradezco a todos que nos hayan acompañado en esta charla. Si alguien tiene alguna otra duda o comentario, la pueden dejar acá y nosotros la vamos contestando en el transcurso de la semana. Pues muchas gracias, los invito nada más. La próxima semana, jueves 7:30 de la noche, vamos a estar trabajando con cómo y a qué jugar con nuestros hijos. Cómo y a qué jugar con nuestros hijos dependiendo de su edad psicológica. Hace un ratito la doctora habló de, por ejemplo, el juego manipulatorio, ¿no? ¿A qué edad se juega con manipulación de objetos? Y cuando ya tienen entre 2 y 3 años, ¿a qué jugamos con ellos? Y cuando ya tienen 5 años, ¿cómo tiene que evolucionar el juego? El juego no es nada más sentarse con ellos, es participar, dirigir, estimular su cerebro a través del juego, que es la actividad rectora y que es la actividad más importante de nuestros chicos. Papás, ya se nos olvidó cómo jugar, entonces necesitamos como recuperar esa información, ¿sale? Muy bien, entonces, Nancy Martínez, nos estás viendo, nos estás pidiendo información sobre el taller. Aquí abajo vamos a dejar los datos de Iliané
y ella ya te va a contar cómo va a ser, cuántas horas, en qué espacio, etcétera, etcétera. Y también quédate pendiente de redes. En esta página siempre vamos a estar sacando la publicidad de nuestros talleres y cursos. Entonces, los espero el próximo jueves. Muchas gracias, Iliane. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.